puse a hacer un estudio de los elementos que conforman el corazón, ¿no? La capa externa, el pericardio, obviamente su proceso infeccioso se denomina pericarditis. Luego tenemos la miocarditis, que hace referencia a los trastornos en relación al miocardio. La endocarditis también es necesario hacer algunas precisiones en relación a los procesos infecciosos que hay a ese nivel. Y es importante también hacer una distinción en relación con la fiebre reumática, ¿no? Acá el tema básicamente lo vamos a enfocar así, ¿no? Etiología y fisiopatología, manifestaciones clínicas y algunos análisis de laboratorio y de diagnóstico. De tal manera que nos permita orientar rápidamente si estamos ante una cardiopatía infecciosa o de algún otro tipo, no necesariamente infecciosa, pero es importante hacer el diagnóstico diferencial. Bien, en relación a la pericarditis. Bueno, recordemos pues, que la pericarditis, el pericardio, perdón, está constituido por una membrana doble, una que está en contacto con el miocardio, la capa visceral, ¿no? Compuesta fundamentalmente por células mesoteliales. La capa parietal, ¿no? Es una especie de saco fibroso, ¿no? Se puede decir que hay una especie de entrelazado entre fibras del colágeno con fibras elásticas, ¿no? Bien, también es importante recordar que hay un espacio virtual, digamos, ¿no? Que puede contener un volumen de 15 a 50 mililitros, ¿no? En donde existe algunas proteínas que le dan esa característica de hacer el papel de un lubricante, de tal manera que sea que el corazón es un músculo que está en contracción y ese movimiento debe ser en cierta medida facilitado en su desplazamiento por una estructura que disminuya el rozamiento, ¿no? De tal manera que haya menos gasto de energía en este proceso de contracción y distensión de diástole y sístole, ¿no? Entonces son proteínas de tipo lubricante, ¿no? Este líquido tiene también sus vías de drenaje, ¿no? A través de las venas, vasos linfáticos, y sigue la distribución también de las arterias que irrigan estas estructuras. Bien, la pericarditis, para el efecto que estamos estudiando, vale decir de tipo infeccioso, también hay que clasificarlas en dos tipos. Una pericarditis primaria, ¿no? Muy rara, casi siempre de origen infeccioso, tipo viral, bacterias, piógenos, ¿no? El estreptococo encabeza la lista siempre acá, ¿no? La pericarditis secundaria, bueno, va asociado ya a otros eventos, infarto de miocardio, algunos procesos relacionados con cirugía cardiovascular, ¿no? Pacientes que han sido sometidos a radiación, también es importante tomar algunas precauciones, sobre todo en la evolución de este tipo de pacientes. Y por último, las enfermedades sistémicas, como son la uremia, el lupus eritematoso sistémico, la fiebre reumática, ¿no? Y algunas metástasis de tumores malignos, ¿no? Ya habíamos hablado de cómo se produce el drenaje pericárdico y sin embargo también puede ayudar mucho la composición de tipo macroscópico, ¿no? Eh, por ejemplo, es de esperar que en la insuficiencia cardíaca congestiva, en pacientes con hipoalbuminemia, el drenaje pericárdico sea de un aspecto seroso. Que esto lo diferencia de los tumores malignos, ¿no? Traumatismo no penetrante de toras, también los procesos específicos tipo tuberculosis, uremia, en donde puede haber un aspecto cero sanguinolento. La obstrucción linfática en el mediastino, obviamente nos va a dar un aspecto quiloso, ¿no? El exudado fibrinoso supurativo ya nos está hablando de presencia de bacterias piógenas, ¿no? No está de más recordar, las bacterias piógenas está dada por aquellas que siempre están relacionadas con alguna secreción purulenta, vale decir estreptococos, estafilococos, ¿no? Neumococos también puede ser, ¿no? Eh,
En cambio, un aspecto netamente cero fibrinoso, no supurativo, está relacionado con la presencia de un patógeno viral, ¿no? Enterovirus, ecovirus, coxsackie-virus, entre los más importantes. Bien, acá con este cuadro prácticamente es una especie de resumen de cómo es que, de acuerdo a la etiología, ¿no? Se puede uno hacer una especie de sospecha cuál fue la vía de acceso, ¿no? Y también si estamos ante un fenómeno agudo o crónico, dependiendo la eh, presentación clínica. Por ejemplo, en la etiología bacteriana, como les había mencionado, el estafilococo, neumococo, ¿no? Cocos gonocócicos, el BK, el Bacillus coach, ¿no? Van a tener como vía de acceso, ¿no? Una extensión directa, ¿no? Relacionada siempre con eh, una puerta de entrada, ¿no? Que siempre está circunvecina eh, al tórax, sobre todo en el área pericárdica, ¿no? También hay una diseminación hematógena, obviamente, ¿no? Bien. eh, las consecuencias, cuando es un proceso crónico, puede producirse un taponamiento, ¿no? Cuando es crónica, hay una especie de incremento de la constricción, dado que se comienza a llenar de líquido ese espacio vibratorio que les había mencionado, que hay entre la capa parietal y la capa eh, la que está en contacto con el miocardio. Bien, cuando la etiología es viral, ¿no? Vamos a suponer el Coxsackie virus, la vía de acceso hay que sospechar que es hematógena, ¿no? Igual que la anterior, si la secreción es abundante, puede haber una especie de taponamiento cardiovascular, ¿no? O sea, hay una dificultad para el movimiento de diástole y sístole de esta estructura miocárdica, ¿no? Bien, proceso crónico, la contracción no es muy evidente en estos casos. En el caso de infecciones micóticas, ejemplo típico, histoplasmosis, ¿no? Bueno, en este caso igual dos opciones puede ser extensión directa o hematógena, de igual manera como la bacteriana, ¿no? Y al mismo tiempo, las consecuencias pueden derivar si es agudo a un taponamiento y si es crónica a un incremento en la contracción pericárdica, aun cuando es muy raro, ¿no? En la parasitaria, relacionada con amebiasis, equinococosis, ¿no? También la vía de acceso puede ser una extensión directa en áreas circunvecinas al corazón o al hígado, ¿no? Igual manera, proceso agudo puede conducir a un desenlace tipo taponamiento, que es lo más frecuente, ¿no? Y si es crónico, bueno, es un incremento en la constricción. Bien, bueno, rápidamente, para establecer algunos criterios clínicos, en los casos agudos, bueno, hay síntomas de taponamiento cardíaco, ¿no? Fiebre, claro, si estamos en un proceso infeccioso hay fiebre, hay disnea, ¿no? Hay dificultad entonces para la eh, respiración. Un momentito, me disculpa un momentito. Aló, sí, dígame. Sí, sí, sí. No, pues, pero ¿se refiere a la cantidad o es otro producto? Sí. No, no, no. A ver, mire, lo que pasa es que en estos momentos estoy ocupado. ¿Me puede llamar más tarde a las
5. Ya, sí, ya, ok, ya. Bien, continuamos, ¿no? Entonces, eh, hay una tos característica que es no productiva, ¿no? También el paciente con puede presentar fatiga, ¿no? A pequeños esfuerzos. Los ruidos cardíacos, como hay una especie de interposición de una sustancia, en este caso líquido, obviamente los ruidos van a ser distantes, casi como se puede decir apagados, ¿no? Distensión de la vena del cuello, dado que también influye en la ingurgitación yugular, ¿no? Puede haber reducción del gasto cardíaco y el paciente puede entrar en shock, también es otro peligro que hay que evaluar siempre, ¿no? El dolor precordial con irradiación al trapecio, al cuello, ¿no? El dolor a veces es un dolor referido que se irradia al epigastrio y se puede confundir con un abdomen agudo. Entonces, la historia clínica en esta parte es importante para que no nos sorprenda estos dolores referidos, ¿no? Eh, Siempre, paciente con dolor precordial, sospechar siempre problemas relacionados con, si no es un problema miocárdico, pericarditis, ¿no? Y establecer rápidamente la irradiación. Incluso al paciente, si está consciente, se le puede decir, señala usted con un dedo hacia dónde se va el dolor, o permanece en su sitio, etcétera, etcétera, ¿no? Y un dato característico de este dolor precordial es que se incrementa durante la inspiración, ¿no? Obviamente se trata de un problema de, eh, movilización de las capas pericárdicas. Bien, en cuanto a los estudios de laboratorio y diagnósticos, ¿no? Bueno, la pericarditis la confirmamos con un electrocardiograma, ¿no? Aquí el segmento QRS se amplifica, ¿no? Pero el diagnóstico definitivo lo establecemos siempre con un aspirado de líquido cerebral o pericárdico, perdón. Establecer una biopsia si es factible, ¿no? Aun cuando no está muy indicado, salvo que, repito, el aspirado de líquido no nos ayude mucho, ¿no? La pericardiocentesis, bueno, es para casos complicados en la cual se establece un DRE para que vaya eliminando el líquido que se va formando, facilitar la eliminación del líquido, ¿no? ¿No? Ya ustedes deben estar imaginando que aquí estamos evitando o previniendo el taponamiento cardíaco, ¿no? Bien, ¿qué hacemos una vez que se obtiene el líquido pericárdico? Inmediatamente pensar, ¿ya? Pedirle al laboratorio una coloración GRAM para saber ante qué tipo de patógeno estamos, GRAM positivo o GRAM negativo. El zinc Nielsen lo vamos a pedir siempre que sospechemos que el paciente está pasando por un proceso específico tuberculoso, ¿no? También es importante el estudio microbiológico, la presencia de gérmenes aerobios o anaerobios. También es importante definirlo, ¿no? Para hongos y virus, lo recomendable es pedir siempre cultivos, ¿no? Bien, en la pericarditis mucho va a ayudar las pruebas de laboratorio que ya usted ya conocen relacionadas con un proceso inflamatorio. ¿Qué vamos a encontrar en un hemograma? Leucocitos con neutrofilia. Velocidad de sedimentación incrementada. Las enzimas cardíacas, como no hay un problema a nivel de miocardio, lo vamos a encontrar normal, ¿no? Es probable que a veces se pueda encontrar un CKMB incrementado levemente, ¿no? Eh, Pacientes con fiebre, sospechar complicaciones que no quedan a nivel de pericarditis, sino también ya a nivel del endocardio. En este caso, eh, es probable que el hemocultivo seriado nos puede ayudar en esto, de determinar, ¿no? A ver qué patógeno está presente. En cuanto a las enfermedades autoinmunes, si es que lo sospechamos, si hay antecedentes, ¿no?
Por eso también es importante ahí preguntar, ¿no? Empecemos con un anticuerpo antinuclear, ¿ya? Solicitar titulación de factor reumatoideo. En niños, en lo cual hay fiebre reumática, pedir la antiestreptolicina tipo O. Podemos encontrar ahí algunos hallazgos de laboratorio. Bien, pasemos ahora a la miocarditis. En, en relación a la miocarditis, las lesiones en el miocardio puede suceder, uno, por acción directa de los patógenos o por las toxinas que pueden estar secretando, ¿no? Otras condiciones están relacionadas con la hipersensibilidad. En este caso estamos hablando ya de fiebre reumatoidea, ¿no? Pacientes sometidos a radiación, algunos productos tóxicos, algunas drogas, ¿no? También pueden afectar el miocardio, ¿no? Pacientes eh, que continuamente están inyectándose por vía endovenosa, ¿no? Algún un fármaco, alguna droga, ¿no? Eh, Pueden estar también llegando a padecer de este tipo de trastorno. En cuanto a los agentes etiológicos de tipo infeccioso, tenemos los virus, que representan el 50% de los casos, ¿no? En la miocarditis. Bueno, aquí tenemos pues, el Coxsackie virus, coronavirus, la influenza, el Epstein-Barr, la hepatitis también, la rubiola, ¿no? Citomegalovirus, también se ha descrito el HIV, se han encontrado, ¿no? En cuanto a las bacterias, bueno, la Neisseria meningitidis es uno de ellos, Staphylococcus aureus, Salmonella, Corynebacterius, difteria, ¿no? Recordar, miren, la difteria que está en estos momentos en una etapa de enfermedad reemergente, ¿no? No descartemos esa posibilidad si se trata de niños. Bien, en cuanto a los hongos, la candidiasis, ¿no? El- bueno, el hongo el oportunistas, el aspergillus, el criptococos. En cuanto a los parásitos, no olvidemos nuestra casuística acá nacional, la enfermedad de Chagas, ¿no? Ocasionada por el Trypanosoma cruzi, muy frecuente en algunas zonas endémicas de nuestro país, en el sur, ¿no? También hay que recordar el Toxoplasma gondii, Trichinella spiralis, esquistosomas, Echinococcus granulosus, entre otros parásitos. En este caso, el mecanismo patogénico, ¿cómo se produciría? En primer lugar, vamos a encontrar un filtrado inflamatorio a predominio de linfocitos y células mononucleares, ¿no? Va a haber degeneración miocítica, necrosis, ¿no? O ambas al mismo tiempo. Ya esto nos va a hablar ya desde el punto de vista del laboratorio que vamos a encontrar, ¿no? Si va a haber liberación de enzimas, ¿no? Otras miocardiopatías que es importante tomar en cuenta, vamos a encontrar una miocardiopatía con dilatación. Hay hipertrofia cardíaca congestiva, dilatación y hay disfunción contráctil, ¿no? La sístole. La miocardiopatía hipertrófica, bueno, la hipertrofia es asimétrica, ¿no? La estenosis subaórtica, también a veces hay hallazgos de ese tipo, hay una hipertrofia a ese nivel. En la miocardiopatía restrictiva, en este caso hay un llenado deficiente durante la diástole, ¿no? Dado el proceso inflamatorio de la masa muscular que está ocasionando esto precisamente, el llenado deficiente durante la diástole, ¿no? Bueno, ¿qué manifestaciones clínicas encontramos? Ya relacionado con una deducción de lo que hemos explicado anteriormente, ¿no? El paciente puede estar asintomático y generalmente eso va a encontrarse con un hallazgo por electrocardiograma. Entonces estamos hablando de una inflamación local, ¿no?
Cuando es difusa, la miocarditis difusa, se va a presentar como una insuficiencia cardíaca congestiva fulminante, ¿no? De una evolución rápida. Eh, Algunas veces se encuentran manifestaciones vagas, no específicas, ¿no? Dolor precordial, ¿no? De repente palpitaciones, pero el electrocardiograma también nuevamente nos va a dar una señal, ¿no? Siempre está relacionado con el segmento QRS. En los infantes y niños, ¿qué podemos encontrar? Fiebre, taquicardia, ¿no? Que progresa rápidamente y básicamente en pocos días, ¿no? 3, 4 días sigue el paciente, el niño, deteriorándose. Eh, el compromiso miocárdico, en este caso, es de 1 a 2 semanas después del inicio de la enfermedad. El paciente, bueno, aparte de la fiebre, comienza a presentar malestar, se incrementa la fatiga, ¿no? Disnea, ¿no? La taquicardia, decaimiento. Encontramos dolor torácico en casos de que va acompañado con pericarditis, ¿no? También se refiere que hay algunos casos que pueden asemejar un infarto de miocardio, ¿no? La historia clínica lo define rápidamente, ¿no? Son comunes las arritmias. En cuanto al laboratorio, los estudios de laboratorio, ya como se había mencionado, pues si es un hallazgo será siempre cuando lo detectamos con electrocardiograma. El paciente no tiene ninguna otra sintomatología, simplemente se le toma un electro y se detectó el cuadro, ¿no? Los test serológicos para agentes virales. Esto nos puede ayudar para detectar la etiología, ¿no? Recordar siempre que cuando el cuadro es reciente vamos a encontrar la inmunoglobulina M, ¿no? Un paciente que ya tiene ya una fase ya más avanzada y en proceso de resolución vamos a encontrar inmunoglobulina G dependiendo del agente viral que estamos estudiando, ¿no? Bueno, en el hemograma siempre vamos a encontrar leucocitosis, la velocidad de sedimentación acelerada. En este caso, las enzimas miocárdicas están elevadas, ¿ya? Si hay un proceso infeccioso, inflamatorio en el miocardio, obviamente hay que pensar que también hay destrucción celular, ¿no? Y en este caso hay que deducir que las enzimas están elevadas. Y aquí ahí sí, obligatorio, hacer el diagnóstico diferencial con un infarto de miocardio. Bien, en cuanto a la endocarditis, miren, la endocarditis siempre se va asociado con una complicación al cual no se debería llegar, es la presencia de las llamadas vegetaciones, ¿ya? La endocarditis infecciosa, básicamente está también relacionada con infección en las válvulas cardíacas, ¿no? Y en la superficie mural del endocardio, ¿no? Como les había mencionado, las masas adherentes de vegetaciones se va a encontrar, ¿no? Y ese es el diagnóstico definitivo de que estamos ante una endocarditis. Y no es sino el producto de residuos trombóticos y el germen que ha invadido, ¿no? Las formas de endocarditis pueden ser agudas o subagudas. ¿Cuáles son las válvulas que se afectan? En primer lugar, la aórtica y después en segundo lugar la mitral, por frecuencia, ¿no? Eh, las válvulas del corazón derecho más están relacionadas con pacientes adictos a drogas, ¿no? Obviamente que eh, la manipulación, ¿no? Los procesos invasivos con estas agujas hipodérmicas que a veces no están bien, no son reusadas, ¿no? Tienen ya la vía de acceso abiertas, ¿no? Pasan las venas superficiales, se van a las venas profundas y van a desembocar hasta la eh, venas cavas, ¿no? Bien, el diagnóstico diferencial para casos agudos con endocarditis de tipo trombótico no bacteriano.
¿ya? En la cual también vas a encontrar depósitos de fibrina, plaquetas, ¿no? Eh, y otros componentes de la sangre, ¿no? Eh, en la endocarditis siempre vamos a encontrar que los gérmenes se van impregnando, pero en periodos en los cuales hay episodios de bacteriemia. Aquí mucho cuidado siempre cuando hagamos una buena historia clínica, revisar siempre las piezas dentales, que son también puertas de acceso para este tipo de patógenos, ¿no? Vamos a describir ahora cuál es la característica de una vegetación en la endocarditis, ¿no? Eh, bueno, en primer lugar, recordar lo siguiente, cómo se produce el daño endotelial. Ustedes saben de que a nivel del callado de aorta hay un chorro que es eyectado a alta velocidad, ¿no? Desde una cámara de presión alta a otra de presión baja, ¿no? Entonces ahí es donde comienza a producirse el daño endotelial, ¿no? Sobre todo cuando las válvulas son estrechas. Bien, si encontramos bacterias y patógenos circulando en sangre, esto va a favorecer la conversión del trombo estéril en una vegetación, ¿no? Y el riesgo aumenta desde las sencillas y disminuyen si el origen está en el aparato genitourinario y digestivo, ¿no? Factores bacterianos, también los patógenos contribuyen al pronóstico en la formación de esta vegetación. Y aquí tenemos, en primer lugar, evaluar si el patógeno, la bacteria, tiene capacidad de adherirse en el trombo, ¿no? En este caso, por la producción de una sustancia llamada dextrano, que la bacteria, algunas bacterias la producen, ¿no? También la resistencia a los mecanismos de defensa del paciente, ¿no? Eh, También recordar la actividad bactericida del complemento. También es importante cuando analicemos si la respuesta del patógeno influye en el desarrollo de la vegetación. Recordar que el Staphylococcus aureus es un germen más peligroso, porque ellos pueden mantener el endotelio intacto, pero no eh, dejan de producir estas deformaciones tipo vegetación. Bien, aquí hay algunos riesgos de la endocarditis infecciosa a tomar en cuenta, ¿no? Las anomalías cardíacas previas, por ejemplo, ¿no? Defecto tabique interventricular, sobre todo en estos pacientes que eh, nacieron con malformaciones, ¿no? Las enfermedades valvulares crónicas, la fiebre reumática, ¿no? La estenosis aórtica calcificada, ¿no? Y también esta otra lesión, el prolapso de la válvula mitral. El paciente con prótesis valvular, ¿no? En donde el paciente, bueno, se le va a hacer un recambio, sustitución de válvula y prótesis, ¿no? Que también puede inducir a un riesgo de endocarditis infecciosa. El catéter intravascular, desde el momento en que es un proceso invasivo, el catéter intravascular siempre es un peligro. Mientras más días pasen, siempre se incrementará el riesgo, ¿no? De endocarditis infecciosa. El abuso de fármacos vía endovenosa, ¿no? Tenemos endocarditis infecciosa, ¿no? En donde aparece sobre válvulas previamente normales. En cuanto a los agentes ideológicos, válvulas nativas que no han sido tocadas, ¿no? ¿Qué podemos encontrar acá? ¿No? Bueno, aquí tenemos ya los patógenos piógenos que les había mencionado, el estreptococo alfa hemolítico, estafilococo aureus, enterococcus fecalis, ¿no? Estafilococo bovis, los gérmenes en la cavidad bucal,
¿no? Son los más frecuentes en estos casos. Pacientes con prótesis valvular. Ahí podemos encontrar enterobacterias, las pseudomonas, esta es la más peligrosa, entre las infecciones intrahospitalarias. La pseudomonas es el patógeno más temible, ¿no? El estafilococo epidermidis, ¿no? Tiene una propiedad coagulasa negativo. El estafilococo aureus, coagulasa positivo, ¿no? El bacillus bisteroides, también, ¿no? Enterobacterias, hongos, en orden de frecuencia, ¿no? Para empleo de drogas intravenosas. Bueno, en este caso, ustedes saben de que la piel tiene alguna flora bacteriana que se puede considerar siempre presente, ¿no? Y cuando se aplican algunos fármacos por vía intravenosa, pueden ir arrastrando, ¿no? Si no hay una buena asepsia, pueden ir arrastrando algunos patógenos de la piel. En este caso estamos hablando del Staphylococcus aureus, enterobacterias, Candida albicans, que recordemos siempre es oportunista, ¿no? Para un paciente inmunodeprimido. La pseudomonas también, como un proceso que generalmente está relacionado con infecciones intrahospitalarias. En cuanto a las manifestaciones clínicas, el inicio siempre es gradual o brusco, depende del germen que lo causa. Va a haber fiebre, malestar, pérdida de peso, ¿no? Eh, en cuanto a pacientes con patógenos de alta virulencia, ¿no? Fiebre alta, escalofríos, ¿no? Hay evidencia de sepsis. Soplos cardíacos, lo que nos indica ya una endocarditis aguda. Hiperesplenismo, los llamados dedos hipocráticos, ¿no? Ustedes observen que no esos dedos que le llaman de luna de reloj, ¿no? Embolias sistémicas que pueden afectar cerebro, retina, también infarto de miocardio. Las embolias pulmonares, ¿no? En este caso relacionada con vegetaciones en válvula tricuspidia o pulmonar, ¿no? Entonces se desprenden ahí un émbolo y obviamente va a invadir el, vasos de pequeño calibre en donde se atrapan estos émbolos, ¿no? El paciente puede sufrir de embolia pulmonar entonces, ¿no? Otra característica de estos pacientes con endocarditis, en la piel que podemos encontrar petequias, lo que ya no habla, nos está hablando de microembolias o de depósitos inmunocomplejos circulantes, ¿no? En el riñón, de igual manera, el mismo mecanismo. Puede haber infarto, ¿no? A nivel renal, localizados en algunas áreas, o producir una glomerulonefritis, de igual manera, por el mismo mecanismo, inmunocomplejos circulantes que se depositan a ese nivel, ¿no? Eh, Cuando el paciente ya tiene un proceso crónico, empieza el proceso de destrucción vascular, ¿no? O sea, todo ese mecanismo inflamatorio que se forma inicialmente, tratando de eliminar el, el agente que produce la inflamación local, ya evoluciona a una fase posterior de destrucción de tejido también, ¿no? ¿Y esto a qué conduce? A una insuficiencia cardíaca congestiva. Bien, en cuanto a los estudios de laboratorio, ¿en qué nos puede ayudar el laboratorio? Bueno, recordar siempre, hemocultivos positivos en el 95% de casos, ¿ya? Pero no empecemos todavía si no tenemos el hemocultivo, ¿no? Colectado, no empecemos todavía el tratamiento antimicrobiano, ¿no? Porque si no puede dar un falso negativo. ¿Cuántas veces se puede tomar estas muestras? 3 muestras. Primero, la primera muestra, ¿no? Puede ser a la hora de iniciar el tratamiento. Todavía puede eh, recuperarse buena cantidad de patógenos todavía, ¿no? Eh, Siempre asegurarse una buena asepsia en zona de venipuntura. No, no olvidarse
solicitar también cultivos para gérmenes, tanto aerobios como anaerobios. Eh, los otros tipos de análisis que pueden ayudarnos también a definir la endocarditis está relacionado con la investigación de inmunocomplejos circulantes, ¿no? Solubles circulantes. Eh, el factor ribotodioide, el 50% va a resultar positivo, ¿no? Después de 3 a 6 semanas, dependiendo del cuadro. Un examen de orina que nos puede proporcionar, obviamente estamos hablando de procesos inflamatorios a nivel de nefrona, ¿no? Con inmunocomplejos circulantes depositados, ¿no? Hay que sospechar siempre un proceso inflamatorio de ese nivel. Entonces vamos a encontrar en orina proteinuria, hematuria microscópica y el clínico de creatinina disminuido. Si hacemos un estudio de complejo del complemento sérico, va a estar disminuido en caso de glomerulonefritis difusa, lo que indica puede que se está consumiendo, se ha activado el mecanismo del complemento, ¿no? Se están consumiendo sus diferentes fracciones. Bien, con esto vamos a entrar rápidamente al tema de la fiebre reumática. Y hay que hacer un diagnóstico diferencial también con algunos otros patógenos que se asemejan, ¿no? En primer lugar, la fiebre reumática de tipo agudo es una secuela tardía, no supurativa no supurativa, miren, de una infección faríngea por el estreptococo del grupo A. ¿Ya? El cuadro se caracteriza siempre por un antecedente de faringitis aguda, ¿no? Con un periodo de latencia de 2 a 3 semanas, en donde el paciente empieza nuevamente con fiebre de tipo agudo, ¿no? Y puede presentar una artritis migratoria en grandes articulaciones. Mucho ojo en esto, ¿no? Porque también hay que hacer un diagnóstico diferencial. Signos clínicos de laboratorio de carditis o valvulitis. En cuanto al sistema nervioso central, la presencia de Corea de Sydenham. Bien, la ocurrencia es más frecuente entre los 5 a 15 años de edad. ¿Ya? Esa es su frecuencia. En los países desarrollados, la gravedad y mortalidad se ha reducido en estos países, dado que eh, tienen unos buenos programas de salud pública ahí, ¿no? Cosa que es distinta en los países eh, del tercer mundo, en donde la salud pública no está muy desarrollada, ¿no? Bien. En cuanto a datos epidemiológicos, bueno, siempre será un problema de salud pública, la existencia de pacientes con fiebre reumática, ¿no? Recordemos, por ejemplo, si comparamos Dinamarca con poblaciones nativas, ¿no? Hay una gran diferencia, ¿no? La incidencia y tasa de mortalidad hay disminución por mejora en condiciones socioeconómicas, ¿no? Que induce pues a un diagnóstico y un tratamiento rápido de pacientes con faringitis. Otros factores es la disminución de la virulencia de los estafilococos del grupo A, ¿no? Bien, aquí en cuanto a la morfología, el paciente con fiebre reumática, ¿qué encontramos? Infiltrados inflamatorios en varios sitios, ¿no? Podemos encontrar en el líquido sinovial, en las mismas articulaciones, en la piel, corazón, cerebro, ¿no? Algunas veces las reacciones inflamatorias mixtas semejan granulomas, ¿no? Puede haber fibrosis en algunos órganos, por ejemplo, el tejido cardíaco, ¿no? La carditis reumática aguda que me puede conducir a una pancarditis, es decir, agarrar las 3 estructuras del corazón, ¿no? La presencia de unos corpúsculos llamados corpúsculos de Achoff, ¿no? Que no son sino focos de necrosis fibrinoide, ¿no? Las endocarditis verrucosas, ¿no? Ya hemos mencionado cómo se forman las vegetaciones en la línea de cierre de válvulas. Después hay una artritis inespecífica en grandes articulaciones. En la piel se encuentran nódulos subcutáneos y un eritema marginado. Es una reacción inflamatoria, obviamente, ¿no? A ver, un momentito porque está que me llama por teléfono, creo, del hospital.
Ya, aló. Bien. Mire, más o menos lo que mencionó, cómo es el proceso de la fiebre reumática en el desarrollo del proceso inflamatorio, ¿no? Hay la infección estreptocócica, se produce, ¿no? Bien. eh, una vez que se produce la infección estreptocócica, el organismo reacciona, nuestro mecanismo inmunológico reacciona, ¿ya? Pero reacciona y en algunos pacientes, no en todos, en algunos pacientes comienzan a producir autoanticuerpos, como algunos fragmentos de la pared del estreptococo son similares a algunas estructuras del miocardio, ¿no? Entonces se forman autoanticuerpos, ¿ya? Antimiosina. Es importante recordar eso, ¿ya? Si ustedes se acordarán cuando les hablé del proceso inflamatorio, hay una fase en la cual las interleuquinas van a propiciar la formación de linfocitos T eh, H1, ¿no? Y estos van a estimular a los linfocitos B para que produzcan anticuerpos. Bien, pero muchas veces estos anticuerpos, repito, son dirigidos contra estructuras de nuestro propio organismo, porque tienen similitud en cuanto a su estructura. Las porciones, los epítopes de la pared del estreptococo son similares a algunos fragmentos proteicos de las células miocárdicas. Normalmente nuestro organismo, nuestra respuesta inmune, responde a este fenómeno, ¿no? De linfocitos B produciendo autoanticuerpos dirigidos contra nuestros propios tejidos, destruyéndolos como por el mecanismo de apoptosis, ¿ya? Eso es lo normal, pero no todos reaccionan así. Entonces, cuando se producen estos autoanticuerpos y los linfocitos B no entran en apoptosis, entonces estos anticuerpos comienzan a actuar contra el tejido miocárdico, ¿no? Y muchas veces se comienzan a depositar, por ejemplo, a nivel de endotelial, ¿no? A nivel de vasos, a nivel de miocardio. Se produce un proceso inflamatorio. Esos depósitos de anticuerpos van a producir un proceso inflamatorio. Y como todo proceso, va a empezar a producirse las famosas citoquinas que ustedes conocen. Interleuquina 2, factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? ¿Qué va a suceder acá? Se va a producir una expresión en, en complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? De clase 2 en células endoteliales. ¿Ya? Bien. Entonces, esta expresión en el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 de las células endoteliales va a conducir a que expongan en su estructura, ¿no? Algún epítope de las anticuerpos que se han depositado, ¿no? Entonces ahí comienza ya a llamar más células de tipo inflamatorio, macrófagos, linfocitos T, ¿ya? El linfocito T helper tipo 1 va a producir factor de necrosis tumoral alfa. El, el linfocito T helper 2 eh, puede atenuar este fenómeno, esta expresión inflamatoria, ¿ya? Pero si no lo hace, ya entran otros linfocitos T a actuar. En este caso son linfocitos T citotóxicos, ¿no? Estos sí son los que comienzan a destruir a los tejidos, ¿ya? Entonces, recordar eso, ¿no? Mientras que uno apunta a la formación de anticuerpos, si el proceso continúa, entran ya en acción los linfocitos T citotóxicos, que son los que se encargan de destruir las miofibrillas. Bueno, acá las manifestaciones clínicas, solamente de pasar, ya ustedes lo conocen, los criterios de Young para hacer un diagnóstico de fiebre reumatoidea. Las más importantes, las principales son la carditis, poliartritis, corea, eritema marginado, nódulos subcutáneos. Las manifestaciones secundarias, ¿no? Tenemos fiebre, artralgias, fiebre reumática previa o cardiopatía reumática,
¿no? Como manifestaciones secundarias. Bien. Aquí hay que hacer un diagnóstico diferencial con la artritis migratoria post-estreptocócica. ¿Ya? Distinguir la fiebre reumática de esta entidad clínica, ¿no? En la artritis migratoria postestreptocócica sin carditis puede ser una entidad distinta a la fiebre reumática. ¿Ya? ¿Por qué? En primer lugar, periodo de latencia, ¿no? El periodo de latencia generalmente son de 1 a 2 semanas, en cambio la fiebre reumática es de 3 a 4 semanas. Respuesta frente a la aspirina y otros antiinflamatorios no esteroideos. En la artritis migratoria postestreptocócica la respuesta es mala. En cambio, en la artritis reumatoide aguda, la respuesta es espectacular, rápidamente el paciente responde. En la AMP no hay carditis, ¿ya? La artritis no es muy marcada. Manifestaciones extraarticulares, una tenosinovitis, ¿no? También puede haber alteraciones renales. El laboratorio en la fiebre reumática, ¿qué vamos a encontrar? ¿No? Bueno, en primer lugar, hay pruebas de laboratorio para detectar infección por estreptococos, ¿no? También pueden encontrar para detectar alteraciones inmunológicas. En el primer caso, cultivos. En el segundo caso, se puede encontrar también pruebas de tipo eh, serológico, ¿no? Inmunoglobulina M, por ejemplo. Pruebas de laboratorio para detectar y controlar la actividad del proceso inflamatorio. Si es bacteriano, en este caso, la procalcitonina ayuda bastante. El PCR, la proteína C reactiva también. La velocidad de sedimentación, un poco muy general, pero sí, muy en específico. Y también pruebas de laboratorio para detectar modificaciones de la citología hemática, un hemograma, un estudio de lámina periférica. El líquido sinovial también nos puede dar mucha información al respecto. En relación al cultivo de exudado faríngeo, bueno, suele ser negativo en el momento en que aparece la fiebre reumática, ¿no? Por eso se establece 3 cultivos durante las primeras 24 horas antes de administración de antibióticos. El 50% va a resultar positivos. En relación a anticuerpos específicos, antistreptolicina O, anti-DNasa B, anti-hialuronidasa, ¿no? Eh, Antistreptocinasa son ya pruebas de laboratorio ya muy específicas, ¿no? Que nos pueden dar información inmediata. Bien. Anticuerpos específicos antiestreptocócicos. ¿Qué podemos decir al respecto? Primero, que alcanzan títulos máximos al inicio de la fiebre reumatoidea, ¿no? Los anticuerpos tan elevados apoyan, pero no establecen por si acaso diagnóstico de fiebre reumatoidea. Los anticuerpos no son medida de actividad reumatológica. Pueden estar elevados, pero no significa que haya un agravamiento del cuadro. Pueden estar también disminuidos, no significa que también ya el cuadro esté en resolución. Pero en este caso es importante siempre entonces tomar 2 muestras, ¿no? La primera cuando se ve por primera vez al paciente y la segunda 2 semanas después de iniciar el tratamiento para comparar. Pruebas de laboratorio para detectar alteraciones inmunológicas. Bueno, anticuerpos circulantes, ¿no? Antimiosina. La técnica de ELISA nos ayuda en esta parte, ¿no? Porque es rápida la prueba. Acúmulo de inmunoglobulinas en miofibrillas. Bueno, en este caso estamos hablando ya de biopsias, ¿no? Y la inmunofluorescencia, técnica de inmunofluorescencia nos ayuda en este caso, ¿no? Dosaje de complemento sérico, que va a estar disminuido. ¿Por qué? Porque la reacción antígeno-anticuerpo va a consumir los fragmentos del complemento que se comienzan a activar sucesivamente. Pruebas de laboratorio que me ayudan a controlar la actividad del proceso inflamatorio, encabeza la lista. Proteína C reactiva. Bueno, últimamente estamos hablando también de la procalcitonina. Incluso es mucho mejor, mucho más específica comparada con la proteína C reactiva. Bueno, la presencia de mucoproteínas, firinógeno, que puede estar elevado, ¿no? Velocidad de sedimentación, también acelerado.
El proteinograma electroforético también ayuda, ¿no? Sobre todo para definir si la fracción de la albúmina está disminuida y en cambio las globulinas están elevadas. Dosaje de interleuquina 1 ya nos ayuda porque hay un proceso inflamatorio, ¿no? Ustedes saben que la interleuquina 1 con la interleuquina 6 son los desencadenantes, son los mediadores de esta respuesta inflamatoria. Bien, no, hasta acá no nos quedamos porque te lo todo su dieta. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, bueno, entonces si no tenemos preguntas, aquí nomás quedamos.